Profe, Sí. disculpa que te interrumpa, justo estabas por dar No, no la hay clase. problema. ¿Cómo es eso del totalizador? Yo porque tenía un problemita de wifi y no me podía conectar a las ¿Vos, 7. vos tenés que ir al totalizador? Supongo que no, yo tengo las dos aprobadas, el primero y el segundo. No, entonces ya está. Ah, Ya ¿listo? está. Digamos, vos lo único que te queda es hoy y el miércoles prestar atención para que los temas que no rendiste en ninguna de las dos opciones los tengas por lo menos visto para el final. O sea, obviamente que lo vas a tener que ver después con más teoría, pero ya está, vos ya tenés la regularidad aprobada. Listo, buenísimo, ¿Sí? O muchísimas sea, vos ya gracias. estás, vos ahora, yo cuando cargue las regularidades, o sea, a ver chicos, a lo mejor son de primero y todavía no saben. Sí, yo soy del primer año. Por eso, en la universidad vos cursás, ¿no? Como estamos así, Sí, como hicimos hasta ahora. Aprobás el sí, primer parcial y cada materia tiene su regularidad. A lo mejor algunos no toman parciales, toman cuestionarios, o sea, la mayoría toma parciales. Si son dos parciales, tenés que aprobar los dos parciales. Una sí. vez que aprobás los dos parciales, tenés aprobada la regularidad de la materia, es decir, aprobaste la parte práctica, teórica, pero te falta un examen final, que sería un totalizador de la materia. Pero yo te Ajá, cargo... ¿y eso cuándo es? No, por eso, déjame terminar. Yo te cargo la Ah, regularidad ahora. Es decir, vos tenés sí, la materia en forma regular a partir del 1 de julio, 15 de julio, depende de la fecha en que yo te la cargue. Desde esa fecha tenés 3 años para poder rendir el final. ah, genial. Y en esos 3 años podés rendirlo 5 veces. Es decir, rendís una, salís mal, rendís dos, salís mal, rendís tres, salís mal, rendís cuatro, salís mal, y así. 5 Sí, veces para rendirla. Si, por ejemplo, rendiste 3 veces y saliste mal y se te está terminando los 3 años, lo que podés pedir es una reválida de la regularidad que te hace que te lo posterguen un año más para poder rendir esas dos opciones que todavía no usaste. Pero para cuando no va a llegar a los 5 veces, tenés que probarla antes. Hay que estudiarla y hay sí, que obvio. probarla antes. O sea, Sí, sí, eso sí. es, las materias primero se regularizan. Ujú. Una vez que las tenés regularizadas, te dan 3 años para poder rendir al final y en esos 3 años tenés 5 mesas. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que las materias del primer cuatrimestre de primer año las tienen que tener todas con finales, si no, no pueden arrancar tercero. Ese es el Ajá, sistema de correlatividades N-4. ¿Qué significa N-4? Primer año tiene primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. Primer cuatrimestre es el N1, segundo cuatrimestre es el N2. Segundo sí, año, primer cuatrimestre es el N3. Segundo año, segundo cuatrimestre es el N4. ¿Sí? sí, Vamos, o sea, fíjense, cada año tiene 2 N. Entonces, 1, 2, 3, 4. El primer cuatrimestre de tercer año es el N5. ¿Qué dice la norma? Para poder cursar tercer año, tienen que tener aprobado el N-4. Sí, el primer cuatrimestre de tercero es el N5, N lo suplanto al N por el 5 menos 4, que me da 1. ¿Qué tengo que tener aprobado? Todo el primer cuatrimestre de primer año. El segundo cuatrimestre de tercero es el N6. 6 menos 4, 2. Para poder cursar el segundo cuatrimestre de tercero tengo que tener aprobado todos los finales de primer año. ¿Me explico? sí, ¿Sí? O sea, sí, 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 profe. tampoco se basen en que, uy, tengo 3 años para rendirla. Ojo, porque se dejan estar con esos 3 años y cuando quieren hacer tercero, no la pueden hacer porque no tienen el final de primero. Claro, ¿Sí? sí, sí, Traten de sí. llevar la carrera al día. Es decir, yo no les voy a decir que terminaron primer año y tienen que tener todo primero aprobado porque solamente uno así lo hace. A lo mejor terminan en diciembre y, qué sé yo, que les quede para el año siguiente 2 materias. Entonces le quedan 2 finales de primero y arrancan segundo, y así. Ya más de 2 o 3
traten de no ir dejando porque se les empieza a acumular y después se hace más Claro, después se pesado. juntan muchas. Después se van juntando muchas. ¿Y qué pasa? Se les van juntando y se les va trabando con esto de las correlatividades de las materias. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, una materia que es medio filtro es análisis matemático básico. Sí, Ya la habrán complicada. Bueno, esa materia es medio filtro y después en los finales muchos van quedando y les cuesta y la van dejando para más adelante, y cuando quieren empezar tercero no pueden porque deben análisis. Yo se los cuento también porque como trabajo a la mañana y en la escuela, ¿saben la cantidad de pedidos que tengo de esto? Y no se los dan. Es decir, levantame el NM y no se los dan, chicos, se han puesto muy duro con eso. ¿Por qué? Porque los perdonen, pero se tiran a la marchanta, dicen después la doy, pasa el tiempo, no, les pasa esto, se les amontonan, entonces traten de llevar las materias al día. Lo importante es primero ir aprobando las regularidades. Y, por ejemplo, ya ahora no es solamente ir estudiando solamente lo que tengo que ir cursando, también me tengo que hacer el tiempo de ir teniendo tiempo para estudiar los finales que pienso dar. Ustedes tienen, fíjense que tienen mesas prácticamente todos los meses. De acá a fin de año tienen mesas todos los meses, excepto octubre. Entonces, en agosto, por más que, por ejemplo, ahora cortan el cuatrimestre y hasta mediados de agosto no tienen nada. Bueno, este mes no se lo tomen de vacaciones. Yo sé que unos días quieren, pero pónganse a estudiar. O sea, vacaciones, 4 o 5 días y después estudiar. No es que recién arranco en el 17 de agosto de nuevo la cursada y hasta ahí no toco un libro. Aprovechen Sí, ese claro, mes, seguir repasando y todo. aprovechen ese mes a estudiar a full, porque no es solamente, yo les voy a tomar en el final, se los tomo oral y les voy a tomar mucho, ¿eh? El final es final. Agarren los libros. Entonces, en agosto ya tienen todo este mes para poder rendir, por ejemplo, contabilidad o alguna otra en agosto. ¿Sí? Entonces no se van dejando pasar las meses. Bueno, Sí, cualquier y los consulta de finales eso más o nos menos dicen. con ¿Cómo? cuántos se aprueban. Los finales, ¿con cuántos se 4. aprueban? Ah, 4. genial. Con 4. Y de ahora en más los finales los tomamos orales. Eso quería saber también, si son orales o escritos. Orales, sí. Ya la mesa de julio va a ser presencial. O sea, antes la regla era virtual y el docente que quería tomaba presencial. Ahora ya no. Ahora es presencial. El docente que no quiera, pero tiene que estar muy justificado, sigue con la virtualidad. Si no, ya a partir de julio las mesas de finales van todos a la presencialidad de nuevo. La idea es volver a la presencialidad. Así que bueno. Sí, yo por ejemplo soy de Chacabuco y a veces se me complica viajar a Junín. Por eso siempre decía, obviamente, que no puedo viajar y Sí, pero la justificar. idea, como ahora ya el transporte público ha vuelto Sí, y hay más cosas, vuelve presencialidad. O sea, por lo menos perfecto. es la orden que tenemos. Bueno, Bueno, vemos. listo. Gracias. No, está bien. Fíjense, previmos los pasivos ciertos. Ahora vemos los pasivos contingentes. Que como decíamos, esos pasivos contingentes están supeditados al hecho de que pueda suceder algo o no, de que haya una contingencia en el futuro. Y esa contingencia que se tiene que dar en el futuro, sí o sí me va a producir una variación patrimonial cuantitativa, fíjense, una variación patrimonial cuantitativa que hace que la tenga que registrar. Si no, no, o sea, por eso el hecho de que yo vea que hay un pasivo cierto es justamente porque va a tener una registración porque tiene una variación patrimonial cuantitativa. Las contingencias pueden darse por las que tengan efecto o incidencia en el patrimonio, es decir, las que originan pérdida, incrementan el pasivo o reducen el activo, las que originan ganancias, que incrementan el activo o reducen el pasivo, o las que no tienen efecto en el patrimonio. Cuando hablamos de contingencia, lo que recuerden que cuando hablábamos de que, o sea, una contingencia es una previsión de pasivo. Y cuando vimos las previsiones, que lo vimos más fundamentados, cuando vimos activo, dijimos que para que una previsión sea tal, se tenían que dar 3 casos. Que sea del ejercicio, que sea medible objetivamente y que sea de un hecho que sé que es de altamente probable.
Entonces, cuando hablamos de esos tipos de previsiones, pero en este caso estamos hablando de previsiones de pasivos, es decir, si estamos hablando de previsión de pasivos, que algo voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces, si algo voy a tener que pagar, va a ser un resultado negativo con una incidencia negativa sobre el patrimonio neto. ¿Y qué puede ser, por ejemplo, en el pasivo? Lo más simple, una indemnización por despido, una indemnización por accidente de trabajo, posibilidad de no cobrarle sumas adeudadas a los clientes, siniestros de bienes. Entonces, acá lo que tenemos que ver es a esas previsiones de pasivo, y fíjense que acá están marcadas las 3 características que tiene que tener, que es lo que les decía recién, que el hecho sustancial se corresponda al periodo, que haya un grado de probabilidad alto, es decir, elevado, y que los efectos que ese hecho puede generar sean cuantificables objetivamente. Esas previsiones que son cargo al ejercicio actual de cálculo incierto, significa ver anticipadamente algún acontecimiento que pueda surgir. Cuando esa variación es negativa, es decir, tengo un resultado, una variación patrimonial negativa, se puede dar por una disminución de activo, que ahí va a ser una previsión de activo, en este caso, por ejemplo, deudores incobrables, pero que esta la vamos a dejar de lado ahora, o puede haber un aumento de pasivo, que es lo que nos interesa ahora, porque estamos hablando de previsión de pasivo. Entonces, esos resultados negativos, esa variación patrimonial negativa que se va a dar por la previsión, cuando hace que se aumente el pasivo, estamos hablando justamente de una previsión de pasivo. ¿Cómo voy a registrar esa previsión de pasivo? Recuerden que las de activos, por ejemplo, hacíamos deudores incobrables a previsión de deudores incobrables, que lo utilizábamos contra una cuenta regularizadora. Bueno, acá directamente vamos a usarlo contra una cuenta de pasivo. Es decir, vamos a hacer el débito a la cuenta de resultado negativo igual que en las de activo, pero el crédito lo vamos a hacer directamente a la cuenta de pasivo. Acá también les aclaro que puede también ser una confusión regularizadora. Entonces, acá sigue hablando de lo que es una contingencia, y para hablar de esa previsión de pasivo, el ejemplo más claro que tenemos, así ya después nos vamos a la práctica, es, por ejemplo, yo hoy tengo una empresa en la que decido despedir a 10 empleados. Por X motivo, despido a 10 empleados. Hoy, junio del 2021, 2020 estaba por decir, junio del 2021, despido a 10 empleados. Bien, primero, el hecho cuando se produce en este ejercicio. A ver, tengo un chat. El final va a ser teórico práctico. No, si es sobre los finales, cuando los tomamos orales, podrá haber un ejemplo, pero la mayoría es todo teoría. Normalmente en la virtualidad por ahí va algún práctico, pero al final de conta normalmente es teoría. Bueno, les decía, ¿cómo registramos esa previsión de pasivo? Si sabemos que tenemos que registrar esa variación cuantitativa negativa, es decir, vamos a hacer al débito la cuenta de resultado negativo. Como les decía recién, eché a 10 empleados. Es decir, pérdida por juicio. Porque ¿qué van a hacer estos empleados? Me van a ir a denunciar al Ministerio de Trabajo, me van a iniciar juicios. ¿Qué hago? Voy a mi abogado y le digo, mira, eché a estas 10 personas, les pagué, pero sé que seguro me van a hacer juicio. ¿Cuánto crees que me puede llegar a salir ese juicio? O si puede llegar a salir favorable o no. Y me dice, bueno, mira, no. Ponele que el juicio te salga desfavorable, te va a salir 100.000 pesos. Entonces hago pérdida por juicios pendientes, ¿sí? Cuenta de resultado negativo, por 100.000 pesos. Es decir, estoy imputando algo hoy de algo que sucedió en el ejercicio, que es cuantificable y que se puede dar sí o sí en el futuro. Es decir, estoy cumpliendo con los 3 requisitos de la previsión. Y hago directamente previsión para juicios pendientes, patrimonial del pasivo. En el ejercicio siguiente sale la sentencia del juez, en el 22 sale la sentencia del juez y me dice, hay que pagarle a los 10 empleados 110.000 pesos. Bien, ya había hecho la previsión en el ejercicio. Entonces, hago previsión
O sea, fíjense que, ¿cuál es el sentido de la previsión? Hacer el cargo del resultado del ejercicio, perdón, hacer el cargo del resultado del siniestro al ejercicio que corresponde. Yo ya había hecho el cargo del resultado, entonces cuando conozco la sentencia, utilizo la previsión, hago, sí, un resultado por la diferencia, un ajuste de previsión a caja. Pero el resultado había quedado imputado correctamente al ejercicio que se correspondía. Es decir, cuando se determina la certeza del pasivo, el patrimonio sufre un cambio y ahí hago previsión para juicios pendientes a juicios pendientes a pagar, porque no me está diciendo que ya lo pagué, lo voy a pagar. A ver, aguárdenme en un minuto. Perdón. Bien, acá les hace la salvedad de cómo sería el monto si fuese mayor o menor, o sea, si el monto de la sentencia fuese mayor o menor a lo previsto, obviamente voy a tener que hacer el ajuste de resultados de ejercicios anteriores o ajustes de previsión, en más o en menos. Entonces voy a hacer el ajuste al debe en el caso de que sea en más y el ajuste al haber en el caso de que sea en menos, ¿sí? Porque tuve una ganancia. Bueno, ¿cuáles son las previsiones de pasivos más habituales que tenemos? Previsión para despido, haciendo referencia, previsión para despido, previsión para juicios pendientes, previsión por garantías, es decir, cuando vendo electrodomésticos puedo hacer una previsión para garantías. Bueno, y nada más. A ver si tengo algún otro más acá. No. Bien, esto es más que nada la central de lo que es pasivo. Vamos a entonces ahora voy a abrirles la práctica de pasivo, que no sé si la tengo por acá, y vamos a ir directamente al práctico. Guía soluciones en segunda parte, 23. Y guía segunda parte, el 23 de pasivo. Vamos a abrir este. Vamos a abrir este. Este ya está. No, ¿dónde me lo abrió el...? Ahí está. Bien, vamos a ir al caso 1 del práctico de pasivo. Y fíjense que obviamente con cuál arrancamos, por eso me quedé más que nada en ese, con sueldos. Dice, registrar en el libro diario general de la empresa Mirasoles Sociedad Anónima lo que estime conveniente. El 30 de junio del 18 se devengan los sueldos de ambos sectores de la empresa. Fíjense que acá ya dividimos en dos sectores, comercialización y administración, correspondiente al mes de junio del 18 según el siguiente detalle. Otra cosa que surge acá, en junio del 18, es que las empresas tienen que pagar el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo. Como sabrán, no sé si lo saben, el sueldo anual complementario es la 12ª parte del sueldo. ¿Qué significa esto? Que en el año el empleado va a terminar cobrando 13 sueldos, o sea, uno por mes y otro sueldo más que se divide en dos partes. Una parte en el mes de junio y otra parte en el mes de diciembre. Por eso dice es la 12ª parte. En el mes de junio se pagan las primeras 6 meses y en el mes de agosto se paga sobre los últimos 6 meses. Es decir, que es medio sueldo de lo que se está cobrando normalmente. Y siempre para el cálculo se toma el mayor sueldo de los últimos 6 meses. Fíjense, tenemos como datos sueldos brutos de ambos sectores.
el sueldo anual complementario de ambos sectores. Para el caso del sueldo anual complementario tiene el mismo tratamiento que si fuese un sueldo bruto. Va a tener retenciones y aportes exactamente igual que un sueldo normal. Y tengo anticipos de sueldo generados para ambos sectores. Las remuneraciones y el sueldo anual complementario están sujetos a retenciones del 17% de retenciones al personal y aportes patronales del 23%. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Lo que tengo que hacer es generar el recibo de sueldo, es decir, el asiento del devengamiento de esos sueldos. Primero tengo los sueldos de comercialización, cuenta de resultado negativo, 4.320.000. ¿Por qué? Porque es un gasto para el empleado, un resultado. Los sueldos de la administración, 3.710.000. Y lo mismo hago con el SAC de ambos sectores. Luego tengo las contribuciones patronales, de comercialización, que sabemos que es el 23%, entonces, fíjense, acá en la fórmula del Excel, fíjense que lo tienen acá arriba. Profe, no está compartiendo, me parece. Ah, a ver, uy, ¿cómo no me dijeron antes? ¿Ahora? Ay, sí. Ahora sí. Bien, bueno, disculpen. Fíjense, arranco de nuevo. Estos son los datos que tengo. Los sueldos de brutos, el SAC y los anticipos de ambos sectores. Lo que tengo que hacer es el asiento de devengamiento de sueldo. Tengo los sueldos de comercialización, los de administración, ambas cuentas de resultado negativo. Lo mismo pasa con el sueldo del sueldo anual complementario de comercialización y administración. Y luego, obviamente, el otro costo laboral que tiene el empleador, dijimos que eran las contribuciones patronales, es decir, las cargas, o sea, fíjense que los pueden llegar a llamar distinto. Algunos le dicen contribuciones patronales, otros le dicen cargas sociales, es decir, es lo que carga el empleador. Cargas sociales o contribuciones patronales es lo mismo. Como las contribuciones patronales, acá en el enunciado me dice que es el 23%, entonces fíjense qué hago acá, y se los muestra la fórmula del Excel acá arriba. Las cargas patronales de comercialización, ¿qué hace? Suma el sueldo de comercialización más el aguinaldo y le saca el 23%. Obviamente esa va a ser la carga patronal. Y lo mismo hace con las cargas patronales de administración, el 23% de ambos sueldos. Es decir, que ya tengo todo el costo laboral del lado del debe. ¿Cómo se divide ese costo laboral? Primero tengo que tener en cuenta que ya había dado anticipos de sueldo, por lo tanto tengo que cancelar esos anticipos de sueldo, 101.000 y 47. Sueldos de comercialización a pagar, es decir, estos, ¿cuánto tengo que pagarle? Bueno, y a esto, fíjense qué hace. Sueldos de comercialización a pagar, C3 más el aguinaldo, C5, y le resta, a ver si tiene acá tenemos, yo estaba queriendo sacar las cuentas en el aire. Vamos a hacerlo así, vamos a abrirlo porque si no, no lo vemos todo. Fíjense, comercialización, el total remunerativo son 6.264.000, que es los 4.320.000 más el 1.944.000. Estos son los 6.264. De administración, estos 5 son los 3.710.000 más el 1.855.000. Sobre esto saca los descuentos, es decir, los descuentos son las retenciones personales, que son 1.064.880 para la comercialización y 946.050 para administración. Estos datos son los que pongo acá como, ¿dónde está? Sueldos, comercialización, cargas sociales a pagar. Ah, la sumó, perdón, a ver, no lo hice yo. Sueldo
Sueldos, comercializaciones a pagar. 5 millones menos I3 menos D9. Está bien. Acá el sueldo de comercialización a pagar quiere decir el neto. Recuerden, por lo que hicimos hoy, se hacía el sueldo bruto menos los aportes personales. Y en este caso, como había a su vez anticipo de sueldo, entonces comercialización suma los sueldos de comercialización, que son los 6 millones, les resta las retenciones, que es el 17%, y le resta el anticipo de comercialización, los 101.000. Lo mismo hace con administración. Fíjense, administración, ¿qué hace? Suma los dos sueldos, que me da 5.565.000, le resta los aportes personales de los 946.000 pesos y también le resta el anticipo de sueldos de administración. Ahí llegamos a los 4.571.000. Lo otro que nos quedaría para generar como pasivo son las retenciones a depositar más las contribuciones patronales a depositar. Entonces tenemos contribuciones a pagar, 2.505.000. Fíjense que tenemos sumados las retenciones más las contribuciones. ¿Dónde tengo acá? Más las contribuciones. Yo acá esto se los voy a dividir, no me gusta así, para que lo vean distinto. Acá, contribuciones a pagar de comercialización son 1.440.720. 1.440.720. Las contribuciones, o sea, se puede hacer, pero para explicarles ahora, para que les quede más clarito desde el vamos. Las retenciones a depositar de comer son 1.000.000, es este, 1.064.000. Y las retenciones a depositar de administración son las que sacamos acá, de 9.46. Bien, entonces, fíjense, tenemos por el lado del debe todo lo que es resultado negativo, que es lo que dijimos hoy, que era el costo laboral del empleador. El sueldo bruto, ya sea sueldo o aguinaldo, más las contribuciones patronales. Por el haber, que tenemos el sueldo neto del bolsillo del empleado, las retenciones a depositar, las contribuciones a depositar y en este caso también los anticipos de sueldo que había. Vamos a ver si las dos columnas nos dieron iguales, por las dudas. 15 millones, a ver. Uy, ¿qué nos faltó? A ver, ¿qué nos faltó? Este menos este. ¿Qué me comí? 946.050. ¿Por qué no sumé? A ver, esto es las retenciones de la administración. ¿Lo habré sumado 2 veces acá? No. A ver si alguno que esté despierto me ayuda a ver. Sueldos de comercialización. 4.320.000, 3.710.000, 1.944, 1.855. Está bien. Las cargas sociales por el 23%, por el 23%. Acá tengo anticipo de sueldo, anticipo de sueldo. Sueldo de comercialización a pagar. A pagar me da acá voy a hacer, a ver si me da. Disculpen, chicos, pero
este menos este. A ver si me da bien el apagar ahí. 5 millones, acá tengo diferencia. Sueldos de comercialización a pagar. Ah, pero acá le tengo que restar también, dijimos, menos 101.000. Menos este. 5.098.120. Está bien. Acá tenemos este menos las retenciones menos este. 4.571.950. Está bien. Las contribuciones 1.447.20. 2 millones, acá está la diferencia. Acá es 1.184.665,60. A ver ahora. Uy, Dios. Ah, no me lo está considerando como número. A ver si lo sumamos de nuevo, me tiene que dar. ¿Por qué no? Acá sumé hasta este. A ver, chicos, vayan ayudándome. $1.184.665,60. Ahí está, ahí me dio. Ahí me dio. Ahí sí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿esto lo entendieron? Esta primera parte, a ver, repito. Primero cargo al debe todo el costo laboral del empleador. Sueldos brutos y contribuciones patronales. Al haber, tengo que cargar todos los pasivos que se generan como consecuencia de ese devengamiento de sueldo. Por un lado, contribuciones patronales de los empleados. Entonces tengo las que son del 23%. Las retenciones a depositar de los empleados, que son del 17%, que acá las estamos sacando en este costado. Y, por último, también tenemos que tener en cuenta los anticipos de sueldo de los empleados. Una vez que tenemos el devengamiento de sueldo, los primeros días del mes, como bien me decía el enunciado acá, dice, se abonan los sueldos y el SAC mediante transferencia de fondos desde la cuenta corriente que la empresa posee en el banco. Chicos, disculpen si hay tanto ruido, pero se acaba de caer el perro en la pileta. Andan ahí buscando el perro. Bueno. Se abonan los sueldos, dice, y el SAC mediante transferencia bancaria desde la cuenta que posee la empresa a las respectivas cuentas de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, es sueldos comercialización a pagar a Banco Nación. No importa que sea a la cuenta del sueldo. Lo que yo tengo que ver es desde qué, la forma en que yo lo pagué. Luego hace el pago. Seguido a esto, el 8 de julio, se abonan las retenciones del personal y las contribuciones patronales. Entonces, por lo tanto, cancelo el pasivo de las contribuciones patronales. Acá, fíjense que está hecho como lo habían hecho anteriormente, pero esto es contribuciones patronales más retenciones a depositar. Es como lo abrí yo acá. Acá habría que abrirlo y agregar retenciones, ¿sí? Acá, retenciones a depositar con los importes como les puse acá arriba para que les cierre bien el asiento. Bueno, y esta es un poco la forma en que les había explicado un poquito lo que es el devengamiento de sueldo. ¿Sí? ¿Cómo quedó esto? Perdona, ¿hay alguno o no hay nadie? Estoy hablando Sí, sola. sí, acá ¿Sí? estoy, profe. Sí, sí, también. Bien. Está complicado. Sí. No, el perro en la pileta.
Y mi marido que va y viene. Dios, cada cosa me pasa a mí acá. Bueno, chicos, cortamos este Zoom y armamos uno nuevo. Así ya Bueno, empezamos con el caso dale. 2. Dale.